Lo ha anunciado, ya estamos con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. ¿Cómo está, ministro? Gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer. Un saludo a todo el Perú agrario. Contentos de estar con usted porque nos va a dar el detalle de lo que acabamos de ver, ¿no? Todas estas estrategias que está implementando su portafolio. Ya lo habíamos adelantado en una primera conversación que tuvimos para mejorar no solamente el incremento y la actividad no productiva que realizan, ¿no?, tantos agricultores, sino sobre todo algo mucho más interesante que ya nos adelantaba la nota, la mejora genética de la producción y que incide en una mejora alimentaria de los peruanos. Sí, hay que decir que el Perú es un país productor de alimentos, tanto para el mercado internacional, porque somos principales exportadores en muchos productos, como para el mercado nacional también. Tenemos buena producción de papa, de camote, de menestras, de verduras, o sea, disponibilidad de alimentos tenemos. Y también los precios en el Perú. Los precios en el Perú por lo general son 30% más bajos que los precios de los alimentos en los países vecinos. O sea, de modo que como sector tenemos producción. O sea, hay cantidad. Hay cantidad. Incluso estamos creciendo en el primer semestre de este año 4.5% respecto al año anterior. De modo que alimentos tenemos, abastecimiento de alimentos tenemos. ¿La situación climatológica no ha afectado la producción, ministro? No, al contrario, cuando hay un poco más frío favorece la producción. Claro, en la mayoría del territorio, ¿no? Hay ciertos lugares como en la Sierra Sur donde sí se afecta un poco porque también más frío significa un poco menos de agua. Entonces ahí sí se puede ver afectado, pero en sumas y restas el frío favorece a la producción. Y ahora la mirada, ¿no?, del portafolio que usted encabeza va dirigida a mejorar incluso la calidad de la producción. Y tengo entendido que incluso hay ya ejecución de programas que tienen esa meta. Ciertamente, en alimentación necesitamos tener una dieta balanceada. Y entonces una dieta balanceada requiere un nivel de carbohidratos, un nivel de proteínas, un nivel de grasas, un nivel de vitaminas, aminoácidos, calidad de aminoácidos cuando hablamos de proteína. Y allí ciertamente necesitamos aumentar el consumo de carne, leche y huevos principalmente, porque hay que reconocer, y según el informe, ¿no?, cuando nos dicen hay 17 millones de peruanos que tienen inseguridad alimentaria, y algunos lo traducen como hay 17 millones de peruanos con hambre. Eso en el Perú no necesariamente es así. En países como África puede ser que el nivel de inseguridad alimentaria es igual al nivel de hambre. Pero en el Perú no es así. O sea, tenemos 17 millones de peruanos con inseguridad alimentaria porque no acceden a una dieta saludable. Es decir, a una dieta balanceada, alimentos de calidad. O sea, esta pirámide que nos recomienda justamente el especialista nutricionista para consumir y estar en óptimo cuidado de nuestro cuerpo. Así es, y también tenemos otro problema, ¿no? Según el Ministerio de Salud tenemos más de 16 millones de peruanos con sobrepeso. Es decir, muchas veces estamos comiendo mucho, pero no tenemos una dieta saludable, una dieta balanceada. Y el mismo informe de la FAO, creo que la mayoría no ha leído el informe, dice hay inseguridad alimentaria moderada y hay inseguridad alimentaria grave. Y inseguridad alimentaria moderada son 11 millones y inseguridad alimentaria grave son 6 millones. Esos 6 millones sí coinciden más o menos con la pobreza extrema del Perú. Claro. O sea, es un segmento de la población vulnerable que ciertamente tenemos que atender y ahí el Ministerio de Inclusión Social tiene un programa fuerte. Mire usted, entre Pensión 65, Juntos, Contigo, comedores populares, clubes de madres, Caliwarma, vaso de leche, llegamos a más de 7 millones de peruanos. O sea, en cantidad estamos superando, digamos, en cobertura a la población de extrema pobreza, que son más o menos de 5 millones. A veces se cree que el Estado no hace nada, pero al contrario, está haciendo mucho el Estado por atender a ello. Justamente va a estar el ministro de Martínez, quien nos va a traer detalle justamente del incremento incluso del presupuesto para uno de esos programas, ¿no? Pensión 65, que tiene un grupo etario bastante focalizado en los adultos mayores. Pero regresando al tema, justamente los programas que ya está ejecutando y que alista incluso implementar mucho más el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el tema de mejorar la calidad de la producción, es decir, mejor calidad de carne, de leche y de huevo. Así es. Productos. ¿Cómo se va a lograr esto, ministro? Y algo muy central que no se entiende muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Argentina, gran productor de carne y gran consumidor de carne. Brasil, gran exportador de carne y gran consumidor de carne. Uruguay lo mismo, gran exportador de carne y gran consumidor de carne. Siempre los países exportadores tienen el colateral
de que ese alimento que exportan también se masifica en su territorio. ¿Por qué? Porque uno exporta el 70, el 80% de un ganado, digamos, y el 20 o 30% se queda necesariamente en el mercado nacional por un tema de cortes, muchas veces, o edad del animal. ¿Qué ocurre en el país? Al igual, nosotros somos grandes exportadores de arándanos, por eso aquí se empezó a comer mucho arándanos, de palta igual, se aumentó el consumo de paltas, de mangos, de espárragos, de alcachofas. El hecho de volvernos exportadores hace que el consumo en el mercado nacional aumente de manera importante porque siempre se queda un 20 o un 30% de la producción. Entonces, cuando nosotros tenemos la meta de decir tenemos que convertirnos en exportadores de carne, eso tiene el colateral importante de que va a aumentar la disponibilidad y va a mejorar los precios para la población de la carne, tanto en los mercados regionales como en el mercado nacional. De modo que hay una meta clara de dinamizar la producción de ganado, tanto ganado vacuno, porcino, de pollos, todo tipo de ganado, de buscar la exportación, porque sin duda esa es una sostenibilidad, pero el colateral es importantísimo, alimentar a nuestra población con más carne, porque hay que reconocer que sí tenemos un problema de anemia, y precisamente el problema de la anemia está vinculado en términos alimentarios con un bajo consumo de carne. Bajo consumo de proteína animal, definitivamente. Exacto, tenemos que aumentar el consumo de proteína animal de manera importante. Y ahí nuestro sector tiene a cargo la disponibilidad de ello, pues, ¿no? Porque si en lugar de 5 millones de cabezas de ganado de vacuno tuviéramos 30, 40 millones, imagínate, el consumo de carne aumentaría de manera tremenda. Y para ello también va justamente orientado a los trabajos que están haciendo con el tema genético, ministro. Sí, la genética es importantísima porque, mire usted, estuvimos en Ucayali hace poco. Recientemente vimos la nota. Allí tenemos un núcleo genético, ¿no? Con nuevas razas, Gir, Brahma. Tener una mejor genética implica que con la misma alimentación que le das a tu ganado criollo, digamos, le das la misma alimentación a tu ganado con una mejor genética, ese ganado te va a dar el doble de producción en términos de carne. O sea, con el mismo costo vas a tener el doble de producción. Por eso es importante el mejoramiento genético, ¿no? ¿Y cuánto se está justamente presupuestando para esos trabajos, para que se dé continuidad, ministro? Entre ganado vacuno, ganado caprino y otros tipos de ganado tenemos más de 200 millones de dólares que empezamos a invertir este año y los años siguientes. Mejoramiento genético, calidad de la alimentación del ganado, porque también tenemos un programa de pastos mejorados. Solo este año vamos a acabar diciembre con más de 45.000 hectáreas de pastos mejorados instalados en el Perú. De modo que se está atendiendo la genética, la alimentación del ganado y la sanidad del ganado también por parte de SENASA. Claro, es un trabajo completo entonces el que se está realizando, ¿no? Justamente para el tema pecuario. Sí, porque mire usted, la cifra del crecimiento del sector es 4.5%. Esa es la proyección. Pero el sector agrícola está creciendo más de 6% y el sector pecuario solo 0.5%. ¿Por qué? Porque el sector pecuario, que es el ganado principalmente, ha estado desatendido en los últimos años. Y esa es la atención que estamos poniendo ahora, ¿no? El sector pecuario muy fuerte, tenemos que potenciar la producción. Para atender al mercado nacional, sin duda, ese consumo de carne, elevarlo de manera importante y también, ¿por qué no pensar en volvernos exportadores de carne? A ese punto hemos visto, ¿no? Hemos conversado con representantes de INIA, con representantes de justamente los científicos y los biólogos que están realizando todo el tema de mejorar genéticamente la carne. Hemos conversado con los alpaqueros, con los que hacen incluso la producción, el mejoramiento incluso del ganado, representantes todos de Midagri, ¿no? Y esa mirada que se le da justamente algo que no se veía en años anteriores, ¿no? Y lo que hay que buscar es la sostenibilidad, ¿no? Que en el tiempo ellos sean sostenibles. ¿Por qué? Porque a veces se cae pues, en el facilismo de decir, hay 17 millones de peruanos con seguridad alimentaria, hay que darle alimento a 17 millones de peruanos. Ese camino que han hecho países como Venezuela, donde el Estado le daba alimento a la mitad de la población, destruye la iniciativa privada. Ya la gente no tiene la necesidad de forzarse, de salir a desarrollarse en el sector privado, ¿no? De modo que como Estado tenemos que atender a la población vulnerable, a la población en extrema pobreza. Pero aquel que tiene 2 manos y 2 pies para salir a trabajar, tiene que salir a trabajar. El Estado no puede darle todo y matar la iniciativa privada, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos 500.000 familias alpaqueras, ¿no? Dice, están en extrema pobreza. El Estado tiene que darle subvención.
Mira, ciertamente tenemos que darle subvención, pero hay que pensar que eso tiene que ser temporal, que tenemos que buscar su sostenibilidad. Sí, es por eso que estamos impulsando el desarrollo del mercado de las confecciones de alpaca. Y este año estamos retomando algo que se dejó de hacer en los últimos años, que son las compras de las chompas escolares de alpaca. Ya se ha coordinado con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a destinar 100 millones de soles para comprar más de 1.300.000 chompas de alpaca. Es 65 soles cada chompa, pero ¿eso qué va a hacer? Va a dinamizar la demanda de ellos, va a mejorar sus ingresos y le va a dar sostenibilidad, porque la chompa ciertamente los escolares la necesitan, hay zonas de frío, el Estado todos los años puede comprar estas chompas y ellos van a dinamizar su economía. Y eso está sumamente interesante. Uno lo soltó la otra vez que estuvimos conversando con el representante justamente del área alpaquera del sector. ¿Y esto va a ser por compras desde Mi Perú? ¿Cómo va a ser la estrategia? Sí, con Compras Mi Perú. Ellos son el vehículo, digamos, para comprar. Hay que hacer núcleos ejecutores con los mismos alpaqueros. Pero ese esquema de buscar sostenibilidad lo estamos llevando a todos lados. Por ejemplo, nuestro programa de leche, ya con el FIDA vamos a destinar 80 millones de dólares a la leche para que el ganadero lechero, el pequeño, aumente productividad, aumente calidad y le pueda vender a la gran industria. Claro. Cuando hacemos el programa de granos andinos, de mejorar productividad, el productor de quinoa, de kiwicha, cañigua, y buscar que los panes que comamos ahora tengan un pequeño porcentaje de harina de granos andinos, también apunta esa línea. El convenio que hemos firmado con Bacus, valga el comercial, ya ahí está. Para desarrollar oferta de cebada en la región andina, algo que hemos perdido porque ahora importamos toda la cebada que insume la industria cervecera. Entonces, eso que va a hacer que hayan 30.000 o 35.000 hectáreas de cebada en la región andina. Que también incluso sea insumo para la empresa privada. Claro, que va a ser insumo para la empresa cervecera. ¿De la cerveza que se importa? Se importa actualmente. ¿Y eso qué significa? Darle sostenibilidad a la región. O sea, debemos quitarnos el chip asistencialista que tenemos que darle todas las cosas servidas a la gente. No, hay que darle pues los medios, hay que darle las oportunidades. Y en ese sentido va, imagino, la implementación, o mejor dicho, la ampliación y la extensión de la vigencia de este proyecto especial de desarrollo del Valle Mantaro N, de la zona del Brain, el ProBrain. Ah, precisamente. ¿No? Eso calza muy bien justamente con lo que nos está diciendo. Ahí tenemos un programa que su vigencia acababa este mes, lo hemos extendido hasta el 2027. ¿Por qué? Porque todavía vemos que se necesita promover desarrollo productivo. ¿Qué se ha logrado, al menos con la aplicación de este programa en este valle? Mira, en este momento tenemos, por ejemplo, en ejecución 14 proyectos productivos. Crianza de cuy es importantísimo y el cuy va precisamente en relación con la seguridad alimentaria. Oiga, no le vamos a regalar la carne a ustedes, sino vamos a ayudar a los que hagan negocios de crianza de cuyes, ¿no? Para que tengan sus ingresos y también tengan para su consumo. Y eso a todo nivel, ¿no? Y en el Brain, pues el café, el cacao, que gracias a Dios está con buenos precios. Alternativos, exacto. También es importante, ¿no? De modo que creo yo que estamos viviendo un momento importante. Mire, la Amazonía, buenos precios en café, en cacao, en palma, buenos precios. La región andina, la papa afortunadamente se ha recuperado, está un sol 70 en mayorista. La quinoa, los precios de la quinoa han mejorado un poco también. La costa, el arroz, digamos un precio aceptable para el productor. El maíz amarillo duro, también un precio aceptable. De modo que muchos productos están pasando por un buen momento de mercado actualmente y eso es bueno aprovecharlo, porque es bueno aprovechar estos momentos donde los precios no están abajo para promover ya productividad. Y configurarnos en esta despensa que se necesita, ¿no? La despensa que justamente, ¿no? Retomando el primer tema que conversamos, brinde esta seguridad alimentaria, no solamente de cantidad, sino de calidad. La calidad es importantísima. Y allí, vuelvo a decir, no es que tengamos hambre en el Perú, decir que 17 millones de peruanos pasan hambre, oye, este es un país hambriento, eso no es así. Lo que tenemos es mala calidad de alimentación. Es decir, el peruano se llena
come para llenarse y no para alimentarse, que es muy distinto, ¿no? Nutrirse, saber Claro, y hay que conscientemente qué productos está llevando. Hay que reconocer que muchas veces sí tenemos pues regiones altoandinas donde muchas veces se come solo papa o se come solo cancha y ciertamente nos falta proteínas, o tenemos regiones amazónicas que mucho plátano, mucha yuca y poco pescado y nos falta proteínas, y ciertamente el Estado tiene que llegar a subvencionar. Pero la solución de fondo es generar oportunidades, desarrollo económico, empleo también. A veces se critica, dice, promovemos grandes proyectos de irrigación y no atendemos a la gente pobre. Pero precisamente promover grandes proyectos de irrigación o grandes proyectos de inversión o de infraestructura permite asegurarle el empleo a la gente. Claro, la mejor política alimentaria o la mejor política social que puede tener el país es que la gente tenga un empleo digno, un ingreso que le permita sostener a su familia y a ellos mismos. Y por lo pronto, ¿no? Con estas bolsones de pobreza y extrema pobreza que aún tenemos, ¿no? Es evidente orientar bien la focalización de los programas sociales, ¿no? Que es lo que se busca, e incluso en ellas mejorar también la calidad de los alimentos que se les brinda. No, ciertamente, y ahí el ministro de Martínez te va a explicar los esfuerzos que está mejorando por aumentar la cobertura. Dicho sea de paso, la presidenta anunció en el mensaje presidencial que se incrementa pensión 65 de 250 a 350 soles, mejorar la cobertura y mejorar la focalización también. Ayer en el Consejo de Ministros se aprobó el nuevo reglamento de organización y funciones del Ministerio precisamente para mejorar focalización. Y allí se está avanzando, ¿no? La brecha de empadronamiento que ya nos va a dar incluso mayores detalles, ¿no? El propio ministro de Martínez. Y ahora, en el mensaje presidencial, ministro, también la presidenta hizo un anuncio bastante interesante. Usted nos lo adelantaba, esto de la andenería, ¿no? Así y es. decía que es un poco una mirada del pasado con el futuro, ¿no? Desde el incanato, cómo es que se va a recuperar estos 120 kilómetros de hectáreas, ¿verdad? 120.000 hectáreas de andenes. Hectáreas de andenes. Sí. Incluso anunció ahí un presupuesto de 650 millones de soles, ¿verdad? Ajá. Que más o menos era el estimado. ¿Cómo se está pensando este proyecto? Esto va a ser un proyecto de ley, ¿verdad? Eso no requiere hacer un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, perdón. Sí. ¿Qué es lo que pasa, no? Y vuelvo a decir, nosotros no tenemos esa visión asistencialista, sino una visión de desarrollo, de darle a la gente desarrollo económico y oportunidades. Tenemos heredados de la época inca y pre-inca cerca de 340.000 hectáreas de andenes. La mayoría de esos sin usos porque en algún momento se abandonaron y el agua se cortó, la fuente de agua se cortó. De ello queremos recuperar 120.000 hectáreas de andenes. ¿Eso qué quiere decir? Darle capacidad productiva en este momento a zonas que no producen, ¿no? Y en los andenes, pues, que son esas terrazas donde podemos cultivar nuestra papa, nuestros maíces, nuestras frutas andinas, que va a permitir no solo, pues, un ingreso para ellos, sino darle valor. ¿Por qué? Porque estos andenes permiten hacer muchas cosas. Relacionarlo con la gastronomía, por ejemplo, con el turismo, que es importantísimo, entonces ya está jalando otra actividad económica, y relacionarlo con la gastronomía, porque incluso nosotros podemos sacar una certificación de que ese producto viene de un andén, ¿no? Con todo el componente de biodiversidad, y ya estás hablando de que no van a vender una papa nativa a $1.50 o 2 soles, sino puedan venderlo a 3, 4, 5 soles. De modo que eso busca darle valor también a su producción en términos de valorar mejor la oferta. Y esa mirada es sumamente interesante y atractiva, ¿no? Porque estamos hablando, claro, de terreno que fue utilizado por nuestros ancestros y le da esa mirada de futuro de cómo podemos hacer uso de ellas, ¿no? Ahora, esto es en zona altoandina, CG Selva, ¿se está mapeando dónde es que ya se tienen ubicadas estas hectáreas? Sí, ya está mapeado. Y hay andenes desde el norte de la región andina hasta Puno, ¿no? Y esto también llega hasta Ceja de Selva. Y allí van a estar todas las provincias de la región andina, ¿no? Ahora, este es un trabajo monumental, ¿no? Recuperar las terrazas, va a recuperar muchas veces pedir colaboración de la gente, hacer faena, hacer inversiones en infraestructura, porque hay que hacer represitas, hay que hacer canales para traerle el agua. De modo que este es un esfuerzo bastante grande que nos va a tener ocupados el próximo año. El próximo año ya vamos a empezar con las actividades de inversión en el terreno. Y creo que vamos a dejar este gobierno con este proyecto importante para la región andina, porque siempre nos dicen, ustedes solo invierten en la costa con grandes proyectos de irrigación, ¿no? Esto es 3 veces Majes
o es 2 veces lo que es Chavimochic 3. De modo que le estamos dando una atención preferente a toda la región andina y a la ceja de selva con este proyecto. ¿Y hay regiones específicas que se van a ver beneficiadas? Es que son todas. Todas, Son todas de la región todas. andina, son todas. Qué genial. ¿Y ese gran proyecto se tiene pensado más o menos para cuándo? Verlo al menos en proyecto, ¿no? Sí, este año es de formulación. De formulación. Y el próximo año ya empieza la ejecución. Ejecución, interesante. Sí. Entonces, ministro, ¿no? Lo que se va a plantear y a cuántas familias se beneficiaría. 120.000 hectáreas es para beneficiar toda nuestra zona directamente a más de 100.000 familias. Y son pequeños productores, son comunidades campesinas, ¿no? Directamente, pero indirectamente, con todo el desarrollo de la oferta que vamos a hacer ahí con la gastronomía, con el turismo, estamos hablando de 5-1, o sea, van a haber 500.000 beneficiarios ahí por lo menos. Toda una cadena productiva, ¿no, ministro? Sí. Que avisora, es más, yo imagino que se han hecho las proyecciones, pero de lo que se va a ver realmente cuando empiece a ejecutarse, todavía puede haber incluso cifras que nos terminen sorprendiendo, ¿no? Sí, generando mucha más esperanza. Y ya hay pilotos de esto, ¿no? En Cusco tenemos precisamente la estación Andenes de Linía, es sobre unos andenes maravillosos. En Moquegua se acaban de lanzar algunos andenes ya rehabilitados, de modo que ya hay avances en ello, ¿no? Y ciertamente esto hay que masificarlo. Perfecto, ministro. Entonces nos contará, pues, cuando empiecen a ver ese proyecto a la luz, vendrá, me imagino, antes. No, y este año vamos a llevar a la prensa a conocer ya algunos andenes rehabilitados. Genial, genial, ministro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Hemos estado conversando con Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Hacemos una pausa pequeñita y